Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Stronger Than Yesterday. Soy Josué Tarí y he de decir que lo más difícil ya está hecho. Y lo más difícil ha sido poder llegar hasta aquí. Ahora mismo me encuentro solo en mi domicilio, en un espacio de mi domicilio, y lo difícil ha sido coger el trípode, la cámara, la mesa, la silla, con técnicas de prensión manual para combinar la sujeción de las muletas con la sujeción de todo esto. Si no nos falla la cámara, este capítulo vas a poder disfrutar de él tanto desde iVoox, Spotify, Apple Podcast, como desde YouTube. Repito, excepto que crucemos los dedos, falle la cámara. Y si estoy aquí es porque tengo algo que contarte. Creo que es momento de volver a vernos las caras, o por lo menos mantener una conversación después de un trimestre inicial de este 2023 en el que prácticamente hemos estado desconectados. Hay gente que me ha escrito que, pues, con una sensación agridulce por mi parte, porque personas que conocen el podcast desde hace poquito, pues claro, se están poniendo al día, hay muchos capítulos, o hay unos cuantos capítulos hasta ahora, y claro, la sensación es de, joder, qué guay, ¿no? Joder, qué guay, pero la gente que nos lleváis, o que me lleváis siguiendo ya un buen tiempo, sabéis que llevamos unos cuantos meses sin actualizar el podcast. El último capítulo lo llevé a cabo antes de mi intervención de rodilla, y si ahora estoy grabando este, pues entre otras razones es porque ha salido bien la cirugía y porque puedo por fin ponerme al día contigo, actualizarnos y, repito, retomar esa relación que llevamos teniendo un largo tiempo, tanto la que puedo tener conmigo mismo y para sincerarme y para seguir nutriendo esa coherencia que quiero que me acompañe en mi camino de vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero en definitiva han sido muchas semanas sin grabar podcast. Tengo la suerte de que no hay ningún compromiso por mi parte en ese sentido. Sí que hemos dicho en ciertos momentos de la temporada que sigue siendo segunda temporada. Como dije, no quería que hubiera una disrupción, la ha habido. Yo soy consciente de que hay personas que nos estáis apoyando, incluso a nivel económico, en el podcast, y que ese compromiso sí que podemos tenerle un poco más estrecho con vosotros. Pero sí es verdad que han sido meses frenéticos en los que no ha habido prácticamente tiempo ni para sentarnos. Es más, a los más allegados y que me conocéis un poco más en lo personal, os he dicho que llevo ya un año, exactamente un año. Falta una semana, 2 semanas para que hagan un año que llevo viviendo aquí en Madrid. Y yo recuerdo que hace un año exactamente le decía a mi pareja, le decía a mis padres, le decía a mis amigos que me iba a tomar 2 o 3 días para estar tranquilo, reposando, descansando en este jardín. Y realmente no lo ha habido. No ha habido esos 2 o 3 días. He estado de vacaciones en verano, pero en cuanto te hagas un road trip y estés en movimiento, tampoco tienes tiempo para ti, tienes tiempo para disfrutar de otra forma, para relacionarte de otra forma, pero me hace reflexionar si necesito que me inmovilicen y me incapaciten durante una temporada para parar. Y esto es una crítica y una reflexión que hago hacia mí directamente, pero que comparto contigo porque tú en un momento dado te puedes ver también cojeando de exceso o de defecto. Todo en su exceso, todo en exceso se convierte en su opuesto. Es algo que siempre comparto y que sigo vislumbrando en ese sentido. Y si es verdad que, pues oye, por mucho que llenemos la cesta, si nos quedamos con lo que le falta, siempre va a estar medio vacía. Yo intento ver el vaso medio lleno, pero sí es verdad que cuando miras hacia atrás, grosso modo, piensas, si es que no he hecho tanto. No he hecho tanto durante un año para no tener tiempo para... Pero cuando coges la agenda del año anterior y te pones a ver la cantidad de experiencias que has vivido,
de momentos, de compromisos, de reuniones, de formaciones, de viajes. Pues realmente lo único que te debe acompañar es la aceptación de tu pasado y el compromiso de que si quieres cambiarlo todavía estás a tiempo porque estás vivo. Por mi parte, quiero compartir contigo lo que ha acontecido en estos últimos 3 meses, o mejor dicho, en los primeros 3 meses de este 2023, y compartir contigo el aprendizaje que saco de esos meses. Este capítulo está relacionado directamente con la incertidumbre, porque algo que ya he repetido de forma reiterada en diferentes situaciones es: no sé si voy a ser capaz de terminar este mes, no sé si voy a ser capaz de completar ese proyecto, no sé si voy a ser capaz. Y a su vez, hasta ahora sí he sido capaz, y lo que no ha salido bien, no ha salido. Sigamos adelante. Me ha acompañado también la inseguridad y a su vez la percepción de: este es el mes más duro, más difícil hasta la fecha. Pero es que eso lo he repetido una y otra vez, por ende, el último mes que dije que iba a ser el mes más duro hasta la fecha, en cuanto ves previsiones del mes, se ha superado de forma reiterada una vez y otra vez y otra vez el hecho de ver un mes como el más complicado. Entonces, reflexiono y digo, a ver, si tú te enfrentas a una carga que es la más grande que has tenido hasta ese momento y te vuelves a enfrentar a otra carga que es la más grande que has tenido hasta ese momento, y significa que estás mejorando tus marcas personales, ¿no? Que estás haciendo PRs, que estás haciendo récords, que estás mejorando tu versión. Y yo no sé si en todo estaré mejorando mi versión o no, pero en algunas cosas lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que he podido con la información y con el conocimiento que tenía, como he podido, hasta el punto de en determinados momentos sacrificar sueño, sacrificar ese descanso, incluso sacrificar cosas que quizás no hay que sacrificar, o sí, porque para mí un error es sacrificar el sueño durante una larga temporada de tu vida, porque creo que te puede pasar factura. En la dosis está el veneno, decía Paracelso, y no es lo mismo estar un par de noches sin dormir o 2 o 3 noches a lo largo del mes en vela trabajando, que tirarte una temporada de meses o años con un déficit de sueño y mal durmiendo durante días y días y días y días. Creo que es muy diferente. Yo estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario, siempre y cuando no atente contra mis principios, en momentos puntuales. Por eso, cuando ponemos en comparación el proceso de un opositor con el de una carrera o una licenciatura antigua, por decir lo más largo, prolongado en cuanto a años dentro de una carrera, o cuando hablamos de un trabajo indefinido en el que ya me encuentro y llevo durante bastantes años acumulando mensualidades, he de decir que no podemos transferir ni aplicar lo de un campo a otro. Porque un opositor está en modo supervivencia. No debería plantearse tener una grandiosa ni óptima calidad de vida. Lo que tiene que plantearse es, primero, no perderse a sí mismo por el camino, eso sí es cierto, pero es verdad que lo que debería plantearse es que va a vivir una temporada bajo la tormenta, en la sombra, en invierno, duro. Pero que esa misma sombra, invierno y duro, cuando llevas 3, 4, 5 años en un mismo trabajo o estudiando lo mismo, deberías plantearte
si es sostenible el ritmo que estás llevando. Porque ahí es donde corremos el riesgo de que el efecto compuesto de las cosas mal hechas o del sacrificio demasiado por algo que a lo mejor ni lo merece. Y aquí hago alusión a Bronnie Ware en su obra Las 5 cosas de las que se arrepienten las personas, ¿no? En su lecho de muerte, pues la mayoría se arrepienten de haber trabajado demasiado. Entonces, y a la par de haber compartido demasiado poco tiempo, ¿no? con las personas que realmente eran lo más importante. Y esa incongruencia es con la que muchas veces batallamos o peleamos los seres humanos, y somos conscientes de ello, y si no, pues lo hacemos de forma inconsciente, que diría que es, no sé si peor aún, pero sí es cierto que yo soy consciente de que las personas que quiero son lo más importante de mi vida, y no siempre mis hechos lo reflejan. ¿Qué intento? Pues oye, ser un poquito más congruente que ayer, igual que este podcast se llama Ser más fuertes que ayer, de manera que veamos, pues oye, primero el margen de mejora que tenemos por delante, y después que no estamos haciendo lo mismo que hacíamos ayer, que estamos intentando hacer las cosas mejor, que estamos intentando cambiar. Con esto voy a que seas capaz de dejarte la piel durante el tiempo que sea, pero que no lo prolongues toda tu vida, ni tampoco intentes conseguir grandes resultados invirtiendo solo una parcela muy pequeña de tu vida, porque ahí es donde ocurre el problema que muchas veces nos encontramos de opositores que llevan 10 años opositando, que puede ser que yo no voy a ponerme aquí a juzgar ni a hacer de juez de lo que cada persona ha invertido en cuanto a esfuerzo, pero es verdad que en la vida, por suerte o por desgracia, lo que priman son los resultados. Yo sigo con la gente que tengo cerca, pues elevando y valorando el esfuerzo invertido, no solo los resultados. Pero hay veces, salvando excepciones, que cuando estamos demasiado tiempo en un proyecto que no llega a término, es o porque no estoy poniendo toda la carne en el asador, o porque la vida me lleva diciendo un largo tiempo, ese no es tu camino. Tú no puedes estar invirtiendo 24 horas al día, 7 días a la semana en un proyecto que no te apasiona, que no te ilusiona, que no te eleva a nivel energético. Tú no puedes estar en ese proyecto. Entonces ese proyecto no es para ti, porque lo peor que te puede pasar es que se cumplan tus objetivos en ese sentido. Pues con esto voy a que no cometamos ni el error de querer llegar a la cima esforzándonos muy poquito, porque nos vamos a ir sentando cada 2x3 y seguramente nos quedemos a mitad. Ni tampoco perdamos todo lo que realmente tiene valor en esta vida, y que si no nos damos cuenta, nos daremos cuenta en nuestro último día, por el simple hecho de conseguir un ascenso, una promoción, un trabajo que realmente no nos apasiona, ni nos hace vibrar ni conectar con lo que éramos cuando éramos niños. Ahora mismo estoy leyendo el libro de Robert Greene de Maestría, y aunque es un libro que ya había ojeado, había escuchado, hay libros que, como os he comentado alguna vez, comparto, primero consumo en audiolibro y después leo. Y básicamente es un libro en el que apela a esa conexión primaria con los designios de la vida para los cuales estamos aquí. Cada uno de nosotros tiene una singularidad única que no ha sucedido antes de su nacimiento y no sucederá jamás después de su muerte. Por lo tanto, aunque no todos estemos quizás diseñados para hacer cosas grandes que cambien el curso de la historia de la humanidad, como siempre digo, sí que todos estamos destinados a hacer cosas pequeñas pudiéndolas hacer a lo grande. Así que si podemos hacer las cosas un poquito mejor como lo hacemos actualmente, hagámoslo y no seamos ni demasiado duros
cuando nos hemos esforzado con todo nuestro ser y no hemos conseguido los resultados, y no seamos demasiado blandos con nosotros mismos, diciéndonos que ya deberíamos haber conseguido, o esperábamos haber conseguido, o es que a mi edad debería haber. Porque la edad es solo un número y pocas veces me vais a escuchar en este podcast hablar de la edad asociada a lo que deberíamos haber conseguido. Porque no hay mayor constructo social y lacra que creer que nuestra identidad va vinculada a nuestra edad. Primero porque me rodeo de muchas personas cuya edad no les identifica y me encanta, empezando por mis padres. Y segundo porque yo jamás me identificaré con la edad que tengo. Y es cierto que puedo tener influencias que me lleven en un momento dado a la tendencia de la comparación. Otra cosa es que yo llegue a compararme o que yo caiga en esa inercia. Pero claro que en un momento dado puedes pensar, oye, ¿no? Miras a tu alrededor, etcétera, etcétera. Mirad, lo que debemos es mirar dentro de nosotros antes de mirar a nuestro alrededor. Y por eso, pues como una forma de compartir contigo y hacer una recopilación de los highlights o de los grandes momentos de estos últimos 3 meses, pues quiero compartir contigo qué ha sucedido. Mirad, yo terminé el año 2022 con la firma de un contrato con el Grupo Planeta. Dentro del Grupo Planeta hay más editoriales. Pues una de las editoriales que firmamos libro para finalizar finales de año, primeros de 2023, fue con la editorial Lumber del Grupo Planeta, como os digo, y no cumplimos los plazos. ¿Por qué? Por infravalorar el esfuerzo que conlleva. Y fijaros que lo que habéis compartido conmigo, el programa Actitud de Victoria 2022, sabéis que una de las cosas, uno de los pasos de los cuales me he nutrido en cuanto al desglose de la temática disciplina, era visualiza el esfuerzo que te va a conllevar y multiplícalo por 3. Bueno, pues a pesar de haber hecho esa multiplicación, no ha funcionado y hemos tenido que presentar los trabajos más tarde de la cuenta. Puestos a cometer un error, yo prefiero llegar tarde a llegar mal. ¿Por qué? Porque lo que va a dejar huella realmente es la experiencia que vivamos, y esto no significa que no sea importante la puntualidad. Es más, hoy en día es un valor que en el mercado se valora tanto a nivel competitivo que es muy probable que perdáis competiciones o que perdáis proyectos a nivel empresarial, a nivel laboral, a nivel de trabajo, por presentar las cosas tarde. Pero corrimos el riesgo, tanto Pedro Ibar como yo, que somos los coautores del libro de programación neuromotriz, y hemos estado pues semanas enclaustrados. ¿Sabéis lo que pasa? Que para escribir un libro no hacen falta meses ni semanas, hacen falta años. Sobre todo cuando es un libro en el que hay más de 200 referencias científicas que implican pues un estudio de tanto los papers como de las obras, y después intentar darle una esencia más allá de lo que podamos encontrar a nivel de literatura científica, porque para eso lo único que hacemos es traducir papers y ya está, ¿no? Y os los exponemos. Entonces, el primer hándicap que he tenido en Navidades, final de año, ha sido pues compaginar mi día a día. Yo no tengo ahora mismo una libertad económica financiera como para poder vivir de los pasivos. Yo sigo siendo entrenador, tengo mis alumnos, entre ellos deportistas profesionales, que implica un timing muy exhaustivo en ese sentido, y vuelvo a repetir que para mí no es más importante un piloto de MotoGP 8 veces campeón del mundo que una mujer madre de 3 hijos que entreno los martes a las 9 de la mañana. Pero sí es cierto que cuando hablamos de timings o de urgencia, yo ahí lo que intento es ser coherente y pensar quién se está jugando más, ¿verdad? Y es cierto que un deportista profesional en determinados deportes se está jugando la vida. Eso implica que la escala de prioridades en muchas ocasiones a mí se me difumina, me cuesta muchísimo detectar qué cosa
es más importante, o dentro de que tengo 3 horas, o dentro de que me voy a quedar sin dormir, ¿qué es lo que debo hacer primero? Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo que ocurre es que cuando tienes personas cerca, cuando tienes mentores, cuando tienes una referencia a lo mejor dentro de ese trabajo, en tu familia, pues acudes a esa persona. Yo hay veces, las tengo también, yo tengo referencias, yo tengo mentores, pero hay veces que estoy solo. Y cuando estoy solo no me queda otra que preguntarme a mí mismo, ¿qué hago, no? O si estoy muy inspirado en plural, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Josué? Pues aparte de las noches en vela que han pasado como un pestañeo y de repente abrir la cortina y darte cuenta de que ya ha amanecido y tú llevas trabajando toda la noche y prácticamente no te has parado, pues en escribir no se tarda tanto. Pero en sacar una esencia que sea digna de escribir, encontrando las palabras que puedan reflejar mejor lo que quieres transmitir y a su vez en qué te has basado para hablar de esos datos numéricos y no cometer errores, pues todo el proceso de investigación, todo el proceso de desglose y de organización de la información sí es algo bastante laborioso y pues genera que en la mayor parte de los días he sacado huequecitos. ¿Qué ocurre? Pues que he intentado no sacrificar desde el primer día mi sueño ni mis entrenamientos. Primero porque tenía a primeros de año un campeonato de powerlifting y después porque me gusta no perderme a mí mismo por el camino. Y por lo tanto, pues regalarme un descanso nocturno satisfactorio creo que es uno de los de los placeres, si podemos llamarlo así, pero en realidad es nuestro derecho y nuestro deber cuidarnos a nosotros mismos, primero porque todos los que conducimos utilizamos maquinaria que son peligros mortales en potencia, porque los que trabajamos con personas tenemos un compromiso con personas, aunque no con la salud de esas personas, con la integridad de esas personas, aunque no tengamos un bisturí y seamos cirujanos, y porque nuestras relaciones personales se ven deterioradas cuando no estamos lo suficientemente descansados. Entonces, quitando con que la elaboración de ese libro se ha ido prolongando mientras trabajaba hasta el punto de que he tenido que bloquearme semanas enteras, de decir, oye, esta semana entera directamente hablo con todos mis alumnos, con mi equipo, con compañeros, con familiares, y digo, mira, esta semana voy a estar entero encerrado en mi casa escribiendo. Para ponerme al día, ¿qué ocurre? Que una semana avanzas muchísimo si trabajas de sol a sol, pero no lo suficiente. Entonces, pues podríamos decir que deberíamos haber empezado antes, o que, bueno, en definitiva estamos aquí para aprender, ¿no? Ni yo soy un escritor ya no mundialmente reconocido, sino profesional al 100%, sino que estoy en un proceso, yo creo, de profesionalización, o en un proceso de masterización, en un proceso de aprendizaje, en definitiva. Ni creo que debamos juzgarnos por cometer un error. Obviamente, si ese error nos acompaña trabajo tras trabajo, día tras día, obra tras obra, ahí debemos empezar a desencostrar lo que forma parte de nosotros, porque no son hechos aislados, es un patrón de comportamiento y debemos ser coherentes con ello. Y algo que sucede habitualmente, o que nos lleva sucediendo toda la vida, es algo con lo que no hay que generar una disrupción pequeñita. Hay que directamente generar un cambio drástico. Bueno, prepararse un campeonato también implica tiempo invertido en la programación, en el desplazamiento, en el calentamiento, en el esfuerzo, en los niveles energéticos, que, como siempre digo, no es el tiempo que pasas en el entrenamiento durante el entrenamiento, sino también esas variables del entrenamiento invisible es, oye, ¿cómo cuidas todo lo demás para que el rendimiento en el deporte funcione? Entendiendo y obviamente aceptando que no vivo por y para el deporte, que yo como deportista sigo siendo un aficionado, amateur, y seguramente lo sea en toda mi vida, excepto que en alguno de los deportes de repente
toque una palanca que me haga elevarme mucho. Intento adquirir un nivel medio en cada deporte, en algunos un nivel medio alto, que me permita vivir la experiencia desde dentro y aprender lo que necesito como preparador físico, tanto para poder compartir ese aprendizaje por escrito como compartirlo en el ámbito práctico, en el barro, con mis alumnos, con mis clientes. Y el campeonato, pues bueno, íbamos con un hándicap añadido, una rodilla que cada vez daba un poquito más de guerra y que al fin y al cabo, contra lo que es muy difícil luchar, o contra directamente lo que no podemos luchar es contra nuestro sistema nervioso autónomo, o sí podemos luchar, pero no al 100%, pues si tu cuerpo quiere cargar más peso en la pierna derecha que en la izquierda, por mucho que tú realices tempos en cuanto al control excéntrico, hagas refuerzos de ejercicios unilaterales, el powerlifting es un deporte de fuerza en acciones bilaterales, tienes que usar los dos brazos y las dos piernas, pues obviamente ahí cuanto más disimetrías haya entre un lateral y otro de tu cuerpo, pues peor rendimiento vas a tener y mayor riesgo también de lesión, que eso es algo que obviamente debemos ser consecuentes con ello y entender que existe y que está ahí. Sí es cierto que es mucho menos lesivo de lo que muchas personas se piensan, lo que pasa es que tendemos a juzgar desde fuera y las apariencias, pues claro, si a todos nos grabaran haciendo popó cuando estamos estreñidos, también diríamos que hacer popó es lesivo. Bueno, todo depende de nuestros niveles de condición física previos y de la preparación que llevemos, tanto física como mental. Porque vemos desde fuera, pero no se interpreta qué información o qué lenguaje, qué comunicación lleva esa persona consigo misma durante la realización de ese esfuerzo, de esa prueba, de ese campeonato, de ese deporte. Y ahí podríamos seguramente aprender y sacar muchas más conclusiones que únicamente la técnica, la disimetría, la separación de los pies o el tiempo o la velocidad de subida de la barra en un ejercicio de fuerza. A eso le añadimos que, pues, meses atrás empecé a trabajar, tengo la suerte de estar trabajando desde hace unos meses, bueno, ya va siendo medio año, con dos personas que admiro mucho en lo profesional y en lo personal. Admiro a muchísima gente también. Otra cosa es que sea fan de. No soy fan, ni siquiera de estas dos personas. Pero las admiro en lo personal y en lo profesional, porque profesionalmente pues les podemos conocer si encendemos la televisión, pero personalmente, pues obviamente es más difícil, ¿no? Es más complicado llegar a esas personas. Pues yo tengo la suerte de entrenar a los hermanos Márquez, de llevarle la preparación física desde hace una larga temporada, tanto para la recuperación de la lesión de uno de ellos como para pues, la mejora del rendimiento, ya que es un deporte que dentro de que tenga muchísimos componentes y marcadores y variables cognitivas, pues también las tiene a nivel físico. Y eso es algo que no podemos obviar. Y dentro de los compromisos que adquieres cuando empiezas a entrenar a un deportista de élite, pues es también determinadas oportunidades que te brindan, propuestas, yo lo veo como oportunidades porque para mí es un regalo que me permitan viajar con este tipo de deportistas a un centro de alto rendimiento. Estuvimos en Salzburgo, en Austria, en el APC, en el Athletic Performance Center de Red Bull, y pues vivimos un fin de semana maravilloso en el que, pues aparte de acompañarnos y de brindarnos todas las oportunidades de sus instalaciones, pues pudimos desarrollar punto por punto e ir supervisando todas las pruebas físicas de reconocimiento desde las médicas, como puede ser una resonancia magnética o puede ser un TAC, pasando por las diferentes capacidades físicas, ¿no? Resistencia cardiovascular en el treadmill, las máquinas isocinéticas para valorar tanto la fuerza del control excéntrico que tenemos como las asimetrías en cuanto a marcadores de fuerza entre un brazo y otro brazo, entre una pierna y otra pierna y demás. Y la verdad que fue un reto muy, muy, muy potente. No sin la compañía de la incertidumbre. Porque mirad, la incertidumbre nos va a acompañar durante toda nuestra vida, lo queramos o no. Otra cosa es si nos va a acompañar la inseguridad
o vamos a dejar que la inseguridad se apodere de nosotros o el miedo se apodere de nosotros. Y ahí es donde sí que diría un pero o un depende. Porque podemos elegir. Podemos elegir de qué inundarnos. Podemos elegir bajo qué agua ducharnos. Y yo la incertidumbre la acepto como lo que es, pero intento alimentar más lo que puedo ganar que lo que puedo perder. Y eso implica cicatrices, y eso implica lesiones, y eso implica decepciones, desilusiones, fracasos, no importa. Pero es que todos esos fracasos, desilusiones, pérdidas, para mí siempre serán el preludio de lo que el día de mañana conseguirás y la gente te preguntará cómo lo hiciste o cómo has llegado hasta ahí. Porque a mí realmente me ha acompañado más el fracaso que el éxito durante todos estos años y no creo que cambie mucho. Pero también me ha acompañado más el aprendizaje que el estatismo. Y fíjate, ahí es donde marcas la diferencia, ¿no? No es lo mismo llevar 10 años aprendiendo día tras día, son muchos días, que tirarte 10 años en una situación muy similar, consumiendo un contenido televisivo muy similar y pasando, por decirlo así, sin pena y sin gloria, en tu día a día. Perdona si se escucha sonido de fondo, pero sí es cierto que, bueno, pues aunque parece que estamos en la naturaleza, que sí lo estamos, pues al final hay gente viviendo cerca y es muy probable pues que hagan uso de los espacios al aire libre como hago yo ahora mismo. Bueno, pues hemos hablado de la publicación del libro, hemos hablado del campeonato de powerlifting. No conseguí mis objetivos en el campeonato de powerlifting y eso me lleva a una situación, oye, que genera tendencia al rechazo. Porque yo sabía que era mi campeonato, mi último campeonato antes de pasar por quirófano. Joder, si consigo mis objetivos ya lo tengo, paso a otra etapa. Los que no lo sepáis, mi objetivo no es competir en un deporte durante toda mi vida o retirarme en ese deporte, sino es ir experimentando el aprendizaje y el conocimiento y el rendimiento que tiene que conllevar el mejorar tu condición física dentro de ese deporte, dentro de las variables regladas que conlleva el rendimiento deportivo. Y es cierto que, oye, pues supuso un volver a empezar. Pero aceptar que las cosas no van a salir como tú quieres, en el momento que tú quieres, te permite ponerte realmente delante del espejo y preguntarte si realmente quieres lo que dices que quieres. Y yo me he respondido y claramente quiero lo que digo que quiero. Primero porque no me he planteado objetivos demasiado ambiciosos o inalcanzables. Son objetivos que tengo cerca, que requieren un poquito más de compromiso, un poquito más de esfuerzo y, como siempre, una dosis de suerte. Y que realmente lo que busco, lo que intento es hacerme cargo de mi responsabilidad en todo lo que puedo, de manera que, oye, pues, ¿qué busco? Darme cuenta de si soy capaz de conseguir aquello que hace un tiempo pensaba que no sería capaz. Y ahí es donde encontramos la diferencia en cuanto a tu temperamento y tu actitud ahora y hace un tiempo. Y te vas dando cuenta cuando te enfrentas a situaciones que hace un tiempo habrías actuado diferente o habrías actuado pues de una forma un poco más destructiva, un poco más infantil, un poco más en el mal sentido de la palabra, ¿vale? Porque es verdad que hemos empezado este capítulo hablando de esa singularidad que tenemos al nacer y que muchas veces no nutrimos en el camino. Y bueno, pues después de ese viaje, después de, oye, al fin y al cabo te estás exponiendo en calidad de preparador físico delante de un equipo no competente, sino top a nivel mundial. De hecho, la anécdota es que si Red Bull fuera un país, creo que estaría, o así aparecía entre los, según sus deportistas, obviamente, dentro de Red Bull. Si Red Bull fuera un país, estaría dentro de los 3 o 4 mejores países del mundo si hubiera unas Olimpiadas, ¿no? Y Red Bull fuera no fuera una marca de bebidas, sino que fuera un país. Entonces, claro, cuando comparas una marca, un proyecto empresarial con un país como Estados Unidos o China, hostias, dices, el potencial que hay aquí, ya no el potencial, es
El rendimiento que hay aquí es aplastante. Y tú estás ahí con un nivel de inglés medio, mediano, mediocre, intentando comunicarte con todos esos profesionales, médicos, del deporte, del rendimiento, de la gestión deportiva, que te preguntan qué te ha parecido lo que han hecho y que cómo ves, ¿no?, el futuro de ese deportista de cara a seguir interviniendo desde el punto de vista de la preparación física para mejorar su rendimiento y por ende que eso se pueda luego transferir y manifestar en resultados. Y ha sido un reto de esos que te ponen los huevos pequeños. Porque acojonan, pero apetecen mucho. Algo con lo que sueñes, pero te dé mucho miedo, que no sea una pesadilla obviamente, es algo que si tienes la oportunidad de luchar por ello, hazlo. Hazlo porque tienes mucho más que ganar que de perder. Porque nadie que no sea capaz de exponerse al ridículo se merece las mieles de los resultados que vayan llegando en su vida, porque no van a llegar directamente. Entonces vuelvo a apelar a exponerme a la posibilidad de hacer el ridículo, exponerme a la posibilidad de ¿y si no soy capaz? ¿Y si no doy la talla? ¿Y si? Esos sí están. Pero siempre tienes la oportunidad de prepararte en tiempo récord, de mejorar lo que puedas en esa temporada, de volver un poquito más fuerte, de apretar un poco más, de tener anclajes que te recuerden la razón de por qué sigues avanzando por el camino que estás avanzando, que muchas veces es un camino solitario, ingrato, arduo, pero que en definitiva es tu camino. Y ahí es donde voy, ahí es donde voy. Yo he trabajado y sigo trabajando en proyectos, grupales, colectivos, pero lo que más me nutre o me sigue nutriendo es la singularidad de poder, aunque sea aportando en ese proyecto, mi perspectiva, mi visión, mi valor único, como el que tienes tú que puedes aportar, como tu huella dactilar, que es única. ¿Por qué entendemos que nuestro iris es único? Que nuestra cara en ese Face ID al entrar en el teléfono móvil y desbloquearlo es único, huella dactilar es única, el tono de voz es único, excepto que seas Carlos Latre y puedas imitar a muchos tonos de voz. Joder, ¿y lo demás no es único o qué? ¿Lo demás qué somos? ¿Pretendemos explicar desde la igualdad que todos somos idénticos? Mentira. Que todos tengamos los mismos derechos no implica que todos seamos iguales. Porque eso creo que se ha malinterpretado. Y cuando un discurso se malinterpreta, pues al final nos lleva casi al punto contrario. Y la heterogeneidad o la diversidad hace alusión a que cada uno de nosotros somos únicos. Y que, por lo tanto, aparte de que vamos a tener una historia única que no es comparable ni debe compararse con ninguna otra, pues que todos vamos a tener un camino diferente. Y se me está quedando la pierna dormida. Todos tenemos un camino diferente. Y perdóname los que me estáis viendo desde YouTube porque parezco un inválido aquí. Todos tenemos un camino diferente. Y todos, para llegar a algo, tenemos que también alejarnos de otra cosa. Si yo quiero avanzar sin alejarme de donde estoy, o estoy avanzando y retrocediendo constantemente, cosa que, excepto que sea un paso de baile, no tiene mucho sentido, o bien no me estoy moviendo. Y si no te estás moviendo, pues déjame decirte que si el metal se oxida y el agua se estanca, pues piensa de qué estás hecho y para qué has venido a este mundo. Hace ya 5 o 6 años, 2018, 5 años, recuerdo en mi cumpleaños que publiqué un vídeo en el canal de YouTube, lo tenéis por ahí, con música de fondo, que salgo con voz en off, y una de las cosas que digo es, yo no sé cuál es mi camino, pero sé que estoy un paso más cerca de encontrarlo. Pues han pasado 5 años y sigo sin saber cuál es mi camino.
Ojalá tú ya lo hayas encontrado, ¿eh? Pero si te pasa como a mí, que todavía no lo has encontrado, simplemente asegúrate de estar más cerca de encontrarlo que hace 5 años. Yo estoy mucho más cerca. Y cada vez más cerca. Y quizás cuando lo encuentre pueda juzgarme a mí mismo y decir, oye, es que lo has encontrado quizás muy tarde, ¿no? Pero la experiencia me dice que las cosas no llegan pronto ni tarde, que llegan justo a tiempo. Y algo me dice que si sigo escuchando lo que hay dentro de mí, aunque me toque pelear con ello en muchas ocasiones, ¿no? Esa disparidad de opiniones que todos podemos tener, de quiero hacer esto, pero es que si lo hago, o es que si dejo este puesto, en el otro no sé lo que me va a suceder, mejor lo bueno conocido, mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer, ¿no? Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, si es que la frase es peor todavía. Pues yo solo puedo deciros es eso, que considero que es imposible, y ojalá en un capítulo de este podcast pueda titularlo He encontrado mi misión. Lo que sé es que sigo buscándola, escuchando lo que hay dentro de mí, intentando recordar, incluso preguntar a esas personas que me han acompañado en los primeros años de vida, cómo era yo, buscando indicios que me puedan llevar a qué es aquello para lo cual yo he venido a este mundo, porque es básicamente en qué se basa mi historia y qué es lo que de forma natural tendía mi cuerpo, tendía mi mente, tendía... Y es algo que deberíamos reflexionar, ¿no? ¿Cuál es nuestra historia? Primero hacer las paces con nuestra historia y después, ¿cuál es mi historia? ¿Cómo era yo antes de los 4 años? ¿Cómo era yo? ¿Cómo nací yo? Porque a lo mejor nací por cesárea con 3 vueltas de cordón umbilical y eso ya denota algo en mí, incluso dentro del útero materno, que básicamente me está diciendo, lucha y sé valiente. Pues yo intento ir interpretando las señales que me va brindando la vida, compartiéndolas contigo y pues haciendo esa reflexión o recopilación de momentos que parecen que no son muchos, pero es que esos momentos hay que compaginarlos con los quehaceres diarios, los que tú tienes y los que yo tengo, que obviamente pues nos conllevan horas al día, trabajos, formaciones. Claro, todo esto pues dentro del día a día. Hay cosas que no he mencionado porque son más habituales en mí. Lo habitual no es ir al centro de alto rendimiento de Red Bull. Lo habitual no es tener que entregar una planificación en tiempo récord porque esa persona lo necesita en esa hora concreta porque está en Indonesia o en Malasia. Pero lo normal sí es entrenar habitualmente, comer 1, 2 o 3 veces al día, o 5 o las que sean, dormir, invertir algo de tiempo en escuchar música, en leer, en estudiar y por supuesto trabajar. Yo bajo a San Fernando de Henares a trabajar. Yo sigo contestando, sigo intentando coordinar trabajo entre profesionales. Un proyecto que se sigue fraguando pero que va lento porque pues no doy abasto con más, es la traducción de el título de este podcast. Más fuertes que ayer. Si ahora os metéis en esa página web, pues os encontraréis que estamos afilando el hacha todavía. Pero dentro de Más fuertes que ayer, aparte de encontrar este podcast, aparte de encontrar todos los programas y las formaciones que yo vaya desarrollando y diseñando de forma individual o grupal, pero en definitiva de forma externa a otros proyectos de formación como pueden ser AudioFit, Fit Generation, Elements, etc. Este año voy a intentar volcar todo el conocimiento que tengo y todo lo que desarrollo, tanto con alumnos que son deportistas profesionales como con alumnos con patologías degenerativas,
a través de formaciones presenciales, online, cursos, libros, y que no solo os impregnéis de el podcast, que al fin y al cabo es pues elevar, ¿no? Elevar nuestro nivel energético, darnos razones para pasar a la acción. Si a mí me preguntan qué es Stronger Than Yesterday, yo diría el podcast que te hace pasar a la acción, o al menos a mí me hace pasar a la acción, y te intento transmitir únicamente eso, que puedas hacer más de lo que hacías ayer o puedas hacerlo un poquito mejor. Pero dentro de ese proyecto, como estaba diciendo, Más Fuertes que Ayer, no solo va a haber todo lo que yo vuelque a nivel de productos, formación, libros, sino también el poder poner a tu disposición algunos de los profesionales en los que yo confío y que directamente trabajan de forma autónoma, tienen sus propios proyectos y son grandes profesionales, hasta el punto de que son a los profesionales que recomiendo cuando mi madre los necesita o yo los necesito. Un proyecto de fisioterapia con la clínica del Val, un proyecto de psicología con Sergio Cruz, un proyecto de nutrición con Full Food Nutrition, que es el proyecto en definitiva de Fabio de Laurentiis, y la parte de entrenamiento, que la seguimos desarrollando desde Éxito 28 Madrid, aunque no le hayamos dado tanto protagonismo. Entonces, este podcast, que siempre hemos dicho que es el podcast de Éxito 28 Madrid, acabará siendo el podcast de Más Fuertes que Ayer, porque el propio nombre lo indica. Y es algo que también requiere de mucho, mucho tiempo. Así que, aludiendo a la necesidad de nutrir pacientemente lo que queremos, no ser impacientes, mirad, conseguimos mucho más invirtiendo 1 hora al día durante 3 años que invirtiendo 3 semanas durmiendo como los búhos a cabezadas. Y se disfruta mucho más el proceso. Pero para 3 semanas dejándonos la piel no hay que ser paciente, simplemente hay que ser un gañán, y yo muchas veces soy un gañán de cabeza, como los toros, y mirar hacia adelante en proyectos más a largo plazo, si podemos llamar 3 años largo plazo, porque 3 años, repito, es algo que deberíamos aceptar, invertir en cualquier aspecto de nuestra vida de ahí hacia adelante. Que le pregunten a un padre, ¿no? Yo no soy padre, por eso le pregunto a un padre cuántos años se tarda en educar a un hijo. Y dirá toda la vida, ¿no? O dirá, pues, ni siquiera eso. Y que realmente podamos ir disfrutando un poquito más de todo lo que hacemos, que no tenéis que hacer todo lo que yo hago para que vuestra vida merezca la pena, que vuestra vida merece la pena porque tenéis mucho más de lo que os pensáis, pero seguramente no lo tangibilicéis, porque o bien no tengáis un podcast, o bien porque no os pongáis a escribir en vuestra agenda, o bien porque ni siquiera hagáis un inventario de, oye, ¿qué es lo que he hecho hoy en todo el día? Oye, un día que madrugues y tengas un día de trabajo duro, aparte de acostarte muy cansado, muy cansada, unos minutos antes de acostarte, escribe todo lo que has hecho. Léelo y enséñatelo, como te enseña un policía la placa, porque son palabras de autoridad, porque tus hechos son tu autoridad, y porque seguramente haces mucho más de lo que tú te piensas si estás escuchando este podcast, porque ya no es solo que inviertas tiempo en compartir con una persona que soy yo este relato, estos momentos, estas anécdotas, sino que detrás de ti hay una disposición, una iniciativa, puesto que yo no he pulsado por ti el botón. Y podrías estar ahora mismo aprendiendo de cualquier otra rama técnica que creas que te pueda aportar más. Pero tú sabes cuánta gente hay que sabe muchísimo y no hace nada con ese conocimiento. ¿Y sabes cuánta gente sabe muy poquito, pero hace grandes cosas? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Pues hay veces que simplemente lo que hay que hacer es vivir y aprender de lo que vivimos, sin pretender hacer tantas cosas. No es necesario darnos viajes de lujo, ni publicar grandes paisajes, ni entrenar al mejor deportista del mundo. No. Oye, si tienes la suerte y la oportunidad, hazlo. Si te abren esa rendija de esa puerta, entra de cabeza, déjate la piel. Aporta mucho más de lo que
esperan de ti. Pero yo no soy más por todo lo que os he contado hace un rato. Yo soy el mismo que era hace 4, 5, 6 años, 10 años, cuando no tenía redes sociales. Pero con mucho más aprendizaje ahora. Eso sí, con mucho más aprendizaje que ahora. Con mucho más conocimientos que ahora. Con mucha más determinación ahora que ahora. Y con más habilidades también. Con esto simplemente quiero hacerte reflexionar acerca de cuánto nutres tu disposición a la incertidumbre, cuánto nutres tu capacidad de afrontar la incertidumbre y cuántas veces al día te enfrentas a la duda y pasas a la acción. Porque para mí esa es la única recomendación que te puedo dar en este capítulo. Y es, cuando te encuentres dubitativo, cuando tengas miedo, lo peor que puedes hacer es quedarte parado. Y es ahí donde podemos apelar a tú tranquilo, que si te dejas la piel y no cesas en tus intentos, tarde o temprano aparecen las oportunidades. Te lo aseguro, aunque solo sea por pura estadística y por pesadez, por ser reiterativo, por que digan, venga, ya este tío, si es que este tío es que es el mejor, es que lleva haciendo esto, o es que... Pero es complejo, es complejo, es difícil tomar esas decisiones. Ahora, lo que sucede después de tomarlas, te aseguro que es mucho más gratificante que lo que sucede después de no tomarlas. Y puestos a tomar esa decisión, hoy he decidido, pues a pesar de las molestias que puedo tener todavía en la rodilla, que está reciente la cirugía, y de la situación que pueda haber de distractores a mi alrededor, incluyendo los vecinos, pues poder compartir contigo qué he hecho en estos 3 meses, o una parte de lo que he hecho en estos 3 meses, y que he sido capaz de compaginarlo, como es capaz de compaginarlo una persona que tenga una jornada de 8 horas o de 10 horas de trabajo y compromisos fuera de esas horas. Seguro que 1 hora, media hora, 2 horas al día puedes ir nutriendo eso que quieres que crezca en tu vida, ya sea personal, profesional, social, una página web, un libro, lo que sea. Que no nos quedemos únicamente con lo que cumplo o cubro con el trabajo. Tenemos también distractores felinos por aquí, a lo mejor me salta un gato ahora, así que no os asustéis. Y como yo también pierdo el hilo porque soy un ser humano, pues simplemente me gustaría que pudieras compartir conmigo si consideras que es mucho, que es poco, lo que te he contado en estos 3 meses, y cómo afrontas tú esos momentos en los que sientes que las acciones se te acumulan, que a pesar de haber dicho que no a otros proyectos, lo que ya tienes es suficientemente extenso como para trabajar en ello de sol a sol. Y si eres de esas personas que dentro de tu trabajo, porque haces lo que amas, ya disfrutas de esa recreación y de esa maestría, o por lo tanto eres de esas personas que, oye, ahora mismo tienes un trabajo que quizás no te representa, pero fuera de ese trabajo eres capaz de sacar el tiempo necesario para regar un poquito esa planta que quieres el día de mañana que crezca y sea un poquito más alta. Me despido para continuar con mi rehabilitación. Te agradezco muchísimo tu tiempo invertido. Te agradezco tu paciencia si has sido de esas personas que me llevas siguiendo desde el principio y que has visto ese delay de tiempo entre un capítulo y otro. Y a partir de ahora no prometo nada, porque nada de lo que diga va a ser más importante que mis hechos. Y espero con mis hechos poder demostrarte que este podcast está más vivo que nunca y que tiene ganas de compartir contigo lo mejor, agradeciéndote que tú seas capaz de compartir tu camino conmigo. Un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo capítulo de Stronger Than Yesterday.